3, 2, 1. Hola a todo el mundo, bienvenido a otro episodio de Un Café y Medio con Julián. Este es el sexto episodio, si no estoy mal. Y hoy tengo el placer de tener a uno de mis profesores de este semestre, Philip Hessel, que es profesor de la Escuela de Gobierno. Philip, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la Con invitación. mucho gusto. Hola a Me, todos también. me hace muy feliz tenerlo aquí. Philip, empecemos por lo de siempre. Yo con todos los invitados hago como una especie de historia de vida. Yo aquí tengo escrito todo lo que usted ha estudiado y me sorprende mucho porque usted es como una mezcla de disciplinas un poco rara, la Sí. verdad. Usted es ¿Por PhD qué en, raro? pues que Cuéntame, cuéntame. normalmente, a mí honestamente me parece raro Ya, porque usted es PhD en demografía, pero sí, tiene estudios en investigación social, ya. es economista de también, son muchas cosas que se mezclan. Sí, ¿Me puede llevar más o menos por el camino el ya, que lo llevó a tomar esas decisiones de estudio? sí. No, buena pregunta. Entonces, Philip, qué pena, ¿sabes? Ah, ya, perdón, lo claro. interrumpo. ¿Se puede acercar un poquito más hacia Ya. el micrófono, por ¿Ah, favor? sí? Si quiere lo Ya. coge y se lo Claro, claro, acerca. claro. No, no. Buena pregunta. Entonces, hay un dicho en inglés que dice como at one point it will all make sense. Es decir, como en un momento todo Va a tener tendrá sentido. sentido, ¿sí? Entonces siempre me pregunto como precisamente esa pregunta. Pero yo, digamos, en mi vida yo nunca lo he como pensado tanto como los silos de disciplinas. Yo empecé, sí, a estudiar en Alemania haciendo doble economía con ciencias políticas. Ujú. En esa época en Alemania no había una diferencia entre pregrado y posgrado. Entonces, yo creo que eso existía en Colombia también hace un momento que uno solo podía graduarse de la universidad con un título equivalente a una maestría. ¿Sí? Ok. Entonces había como majors y minors, como se llama en inglés, ¿sí? Y yo entré siempre, yo estaba como muy interesado en política social, entonces siempre como a mí me fascinan como más las preguntas como tal y no como las disciplinas como tal. Entonces, para mí Mm. siempre eran como primero las preguntas que me interesaban, que me interesan más y después siempre estaba como buscando qué disciplina en ese momento me ofreció las herramientas y las teorías de aprender, digamos, adresar, analizar esas preguntas. Entonces terminé, digamos, en Alemania se llama como exámenes después de 3 años, entonces lo hice en economía, ciencias políticas. Después, porque sí, economía me pareció un poquito demasiado técnico, Ujú. probablemente no estoy solo en eso. Entonces a mí me interesó más sociología, entonces hice una maestría en sociología. Después otra maestría en Inglaterra, en Londres, de investigación, más como estadística, investigación Ujú. social y doctorado en demografía. Entonces, para mí, digamos, hay una línea de temas que siempre, a mí me gusta como todo que la economía tiene para ofrecer como en temas como análisis de datos, evaluación de políticas públicas muy rigurosa, Ujú. metodología quasi experimental, pero perdón, tú sabes bien que hay mucha, digamos, crítica de la economía también que se restringe mucho, limite mucho a las preguntas que uno puede adresar, responder con, no sé, un experimento o algo, ¿sí? Sí, Pero claro. ese no, digamos, las grandes preguntas urgentes, normalmente uno puede hacer un experimento o no hay los datos. O sea, sería también éticamente, en muchos casos, Ujú. no ser viable haciendo un estudio, una experimento para adresar esa pregunta, ¿no? Entonces, ahora sí, estoy aquí. Estoy súper feliz en la escuela de gobierno en donde estoy, porque precisamente es como basado en preguntas, soluciones y menos como pensando que
necesitamos, no sé, herramientas de las gafas de la economía de ciencia pública para responder a ellos. Es bien institucional y a mí me sienta como bien feliz en ese medio ambiente, ¿sí? Qué bien. Me parece interesante que usted diga lo de la economía porque en este podcast, de hecho, ya hemos hablado en otros episodios con el profesor Alfredo Sarmiento, que también da clase aquí en la facultad, sobre que la economía es más bien un método, pero muchas veces no se centra en responder las preguntas centrales, ¿sí? Sí. Como que las economías, como usted decía, son estas gafas que nos permiten ver de manera un poquito más clara y más aterrizada Sí. las cosas, pero al fin y al cabo, si no la usamos para hacer algo, no estamos haciendo nada. Sí. Y eso me parece muy chévere, por lo menos de la escuela de gobierno, ese semestre que empecé a ver materias de gobierno, yo quedé como, wow, porque los problemas son mucho más del común, no son las cosas tan abstractas que Sí. normalmente se ven en economía. Ya. Eso me parece muy chévere y su clase por lo menos es algo así. Y lo que es muy importante, muchos problemas o preguntas, digamos, sociales, políticas, no tienen, digamos, una respuesta, una solución que uno podría como... no hay una solución necesariamente técnica, ¿sí? Eficiente, siempre como atrás es como todas las preguntas más normativas, ¿sí? Entonces piensan que, pero qué indicador, qué mundo, qué sociedad quisiéramos. ¿Sí? Eso no se puede hacer con un experimento, ¿sí? O un análisis de costo-beneficio. Es como las preguntas más, sí, más grandes. ¿Sí? Yo trabajo mucho en salud, en temas de salud pública. Allá en esa disciplina hay una analogía de un río, ¿ya? Entonces la gente como en el río abajo, es digamos donde el río va en el mar, es donde la gente normalmente toman agua o se bañan en el río y es donde se pueden contratar con enfermedades transmisibles, ¿sí? Y entonces mucho de en la salud, los médicos, los estudios están basados en, digamos, tratar condiciones, ¿ya? Tratar lo que pasa allá, ¿sí? Es donde la gente se contratan con las enfermedades, ¿sí? Pero hay mucho menos enfoque en lo que en esa analogía se llama el río arriba, ¿ya? The source, ¿ya? Es donde nace el río, ¿sí? Y lo que pasa allá afecta todo, ¿sí? El corriente del río, ¿sí? Entonces, pero allá son las preguntas mucho más grandes, ¿sí? Entonces, y allá es también la pregunta, okay, ¿por qué al fuente del río habrá enfermedades? ¿Sí? Entonces es también toda la idea de prevención y todo. Y yo en economía y también más y más en muchas otras ciencias sociales empíricas, uno solo está como haciendo estudios sobre el efecto, no sé, de una intervención, reducción de pobreza en X, ¿ya? Pero sin preguntarse, okay, pero ¿por qué hay tanta gente pobres? ¿Ya? Normalmente ese es el problema de trabajar en lo social, que las preguntas son extremadamente amplias y depende totalmente del investigador darle su enfoque y ver cómo la responde y siquiera qué se quiere preguntar. Sí. Usted, desde su experiencia en lo social, ¿cómo llegó a su investigación actual? Digamos, yo leí un poquito sobre un trabajo que usted me parece que está haciendo y que es fascinante, que es el efecto del conflicto armado sobre la salud mental. Me parece increíble porque normalmente no es algo que entre o una arista que se mire en la discusión pública. ¿Usted qué cree que aporte? Pues no sé si me quiera contar un poquito sobre, y a las personas, sobre su trabajo en esos campos. Entonces yo llegué, también hay digamos, una historia un poquito más larga de un interés en cognición y salud mental, que tiene un poquito como en común que en Alemania, para mí, cohorte era obligatorio hacer un año servicio militar
o 1 año y medio servicio social. Ujú. Y yo hice mi servicio directamente después del colegio en un hospital de salud mental y la otra parte, la otra mitad en una asociación para adultos mayores con discapacidad. Sí. Entonces para mí ya y recibí mucho entretenimiento, capacitación en ese tema, entonces ya me como toda la parte de salud mental es algo que ya desde, ahora son 18 años, me interesa mucho. Y llegué hace 2 años y medio a Colombia y me di cuenta que sí, Colombia es uno de los, o la región andina, con tasas de trastornos mentales, especialmente ansiedad, más altas en el mundo, entonces extremadamente alta. Ujú. Y en ese también hay una desigualdad supremamente alta entre, sí, ¿cómo se llama aquí? Los estratos. Entonces es un desafío en Colombia bastante grande, muy relacionado obviamente con el conflicto armado. Entonces empecé a trabajar en eso y me di cuenta que había muchos huecos vacíos de conocimiento en Colombia sobre el tema. Hay algunos datos buenos. Entonces, en el momento estoy trabajando precisamente en 2 temas relacionados con eso. Una es una investigación internacional sobre los efectos de pobreza en salud mental de adolescentes. Y el otro proyecto que mencionaste precisamente es sobre la relación entre el conflicto armado y la salud mental y intervenciones en eso. Entonces, y allá hay, sí, muchas cosas para hacer y yo creo es un reto bastante grande para Colombia. Todavía no hay muchas intervenciones poblacionales para tratar trastornos de salud mental. Entonces, sí, hay mucho para hacer. Y ni siquiera está en la Ujú. conversación de la política pública. La Sí. salud mental no es una de las prioridades del posconflicto. Sí, exactamente. Sí y no, tú sabes. Entonces, una cosa es que en el acuerdo de paz se menciona explícitamente la salud mental. Hay un Sí. párrafo sobre eso, ¿ya? Que pide al gobierno a ofrecer servicios o tratamiento de salud mental a excombatientes y víctimas de conflicto. Entonces, de hecho, tiene solo la razón, una prioridad, pero sí Algo de consideración, fue o está incluido explícitamente en el acuerdo de paz. pero ¿Sí? ciertamente no es algo que se le dé la importancia que se le debe No, dar. no, no. Sí, Por lo menos exactamente. su estudio Ujú. muestra que algo así como las personas que son Víctimas. víctimas del Ya. conflicto son casi 2 veces más propensas Exactamente, a tener dos veces, ya. desórdenes mentales. Eso es, si para una persona normal tener Ujú. desórdenes mentales, pues, Sí, digamos, no es lo más fuera de lo común. no. Ahora, una persona que tenga el doble de la probabilidad, yo siento que de verdad, como política pública y como proceso Sí. de verdad lograr la paz en este país, Ujú. me parece que eso es una vaina muy Y es importante. súper importante porque hay un ciclo vicioso, sí, entre la salud mental y toda la propensidad para alguien a trabajar, encontrar un trabajo, sí, salir de la pobreza, sí, entonces todo y ese es muy bien conocido, ese ciclo vicioso entre salud mental, oportunidades de vida y una cosa que también es muy, como dice, que es muy difícil es que la salud mental, especialmente en los países latinoamericanos, todavía es un tema extremadamente estigmatizante. Tabú. ¿Sí? Es totalmente tabú y también es para, digamos, no sé, de un lado los excombatientes, pero también las víctimas de conflicto, ¿sí? Que quisieran adelantar con sus vidas, ¿sí? Tener ese estigma, diciendo, es una persona que tiene depresión, problemas de salud mental, ¿sí? Entonces también les hace como víctimas otra vez, ¿sí? Es como esa victimización como tal. Entonces es un ciclo bastante problemático, sí. Usted
ha leído el trabajo de Andrés Moya, es profesor de Ya, aquí de la sí. facultad. Las personas, no me acuerdo muy bien exactamente qué es lo que él dice, pero que las personas que también son víctimas del conflicto se vuelven como mucho más aversas al riesgo, si no estoy mal. Sí, él publicó un estudio muy recientemente, hace como 2 semanas. Tengo que leerlo de fondo, solo leí el resumen, pero de lo que me acuerdo es que em, se ha basado también en entrevistas que hicieron en como una zona de post-conflicto, que mucho del efecto de la relación entre salud mental y pobreza o las condiciones de vida es falta de como esperanza de vida, digamos, ¿sí? Que como las habilidades, pensamos, si yo puedo lograr algo, Salir ¿sí? Es adelante. como salir adelante, precisamente, ¿sí? Es como una resignación basada, es todo ese ciclo, ¿sí? Entre salud mental, estigmatización, falta de motivación, falta de oportunidades. Digamos, uno es como falta de oportunidades reales, pero también el pensamiento que no hay oportunidades y no vale la pena para hacer el esfuerzo para adelantar. ¿Sí? Ese, para un país que Especialmente en vía de tiene desarrollo como Colombia. exactamente, que tiene sí, un número tan grande de víctimas de conflicto, víctimas de violencia, es un tema bastante grande, ¿ya? Desde que yo entré a la universidad me ha tocado como desconvencerme de algunas ideas que tenía y aprender otras. Y una de esas es la universalidad de la educación y la salud. Ujú, Yo cuando entré, pues como típico estudiante de economía, pensaba, no, el mercado lo debe proveer todo y ujú, tal. ujú. Y es algo que simplemente ya no creo, pero cada vez me convenzo aún más y más de que dentro de ese plan universal de salud debe haber algo de salud mental. Ujú, Así como la gente va a un chequeo con un médico general, ya. la gente también debe ir a alguien, o sea, su Ujú, equivalente en psicología o algo así. sí. Quería preguntarle si en Alemania hay algo de este estilo en términos de políticas públicas. Sí, digamos, una cosa que también, digamos, el problema en Colombia es que hay muchos desafíos, digamos. Pero uno es como la cobertura de calidad, Ujú. especialmente en zonas pobres o zonas rurales, no urbanos de Colombia, ¿sí? Entonces, Sí. allá no hay o muy pocos psiquiátricos, psicólogos que podrían como prevenir o tratar problemas, trastornos de salud mental. Lo que pasa en Colombia es como en el plan obligatorio de salud se Ujú. incluye tratamiento de problemas, trastornos de salud mental, pero en realidad lo que pasa es que solo hay tratamiento en casos de infartos concretos, ¿sí? Como un infarto, una situación extremadamente crítica y normalmente en muchos casos solo lo tratan con medicamentos. Entonces no hay que también es muy costoso y dura mucho tiempo un tratamiento de como Psicoterapia. psicoterapia. Hay muchas cosas a largo, medio plazo que hay, pero en Colombia muy poca gente tiene acceso a eso y hay otro tema muy grande, obviamente, es que toda la medicalización de esas trastornos tampoco es una solución única. En Alemania sí, tu EPS te paga la psicoterapia si tengas que hacerlo. Entonces hay mucho más y hay una cobertura a nivel nacional. Entonces, Y también el está. hecho de lo que usted hablaba antes, del estigma, Ujú, de sí. la persona, digamos, personalmente aquí contándole un poquito, Ujú, yo necesitaba pues ir a un psicólogo. Quería ir a un psicólogo ujú, hace pocos días y le escribí a una amiga como, usted sabe de psicólogos, recomiéndeme psicólogos, pero no son para mí, ujú, sino que son para una amiga, ya, pero la amiga era yo. ujú, Entonces es muy, la gente tiene mucha desconfianza sí. de decir el hecho de que tiene que ir a un psicólogo, no sé Ujú, si será algún problema de vulnerabilidad que tenemos como sociedad o sí. algo así, pero ¿usted cómo cree que eso se mejora? ¿Mejor qué? Perdón. Mejorar el estigma, o No, no, sea. claro. Es como digamos,
generalmente en el mundo todavía, digamos, en Europa, Estados Unidos, las cosas sí están cambiando por muchos también personas famosos, no sé, deportistas, Sí. actores que han como contado sus historias, etcétera, etcétera, pero Claro. en general todavía hay como ese pensamiento que trastornos, enfermedades de salud mental serían como la culpa de la persona, ¿sí? Sería una Exactamente. debilidad de alguien, ¿sí? Es como, no eres suficientemente fuerte, si es como tu culpa, por favor, hágalo, ¿sí? Entonces no es tan serio, ¿sí? Entonces, y eso es muy diferente de casi todos los otros, la gran mayoría de las enfermedades, ¿sí? Entonces donde no hay esa estigmatización de es la culpa, ¿sí? Que tú tienes esa enfermedad, ¿ya? Y aquí en Colombia, ese todavía es mucho más fuerte, eso como Aún más. la atribución de la culpa a la persona que tiene problemas, trastornos de salud mental. Y eso es muy, aquí también en la universidad y todo, en las universidades del mundo es uno de los 2, 3 temas más grandes, preocupantes. Y hay muchas cosas que están pasando, pero es un proceso a largo plazo y todos tenemos que hacer mucho más aprender Pero también me parece de eso. increíble el hecho de que apenas hasta hace unos años descubrimos como este enfoque de verdad clínico de la... Ujú, Clínico como sociedad, me refiero, que ujú. la mente es algo que debe ser tratado igual que el cuerpo. Sí. Y como sociedad, hasta hace que, digamos, no sé, los últimos tal vez 5 años, ha habido Ujú, como un awareness creciendo mundialmente y no sé cómo duramos tanto tiempo pensando que no era así. ujú, ujú, ujú. Si, si tuviéramos un plan integrado Sí. de salud mental, que Ujú. ciertamente hay una Yeah, política nacional, un plan yeah, nacional de salud mental aquí en right. Colombia, pero parece que no es suficiente. Sí. ¿Por dónde empezamos? Yo ¿Por dónde decía, empezaríamos? ya desde mucho, yo creo como desde no sé, las sociedades históricas y todo, ya sabían muy bien que la mente y el cuerpo, la física, son totalmente conectados, ¿ya? Entonces uno Complementarios. no puede, y hay mucha más y más investigación, digamos, de experimentos, etcétera, que muestra ¿ya? Que también es muy lógico, ¿ya? Sí, claro. Que la mente y el cuerpo son totalmente conectados. Yo lo trato en una de mis clases desarrollo internacional sobre como la historia de la estigmatización de personas con trastornos de salud mental. En el tiempo de los griegos, muchos de las civilizaciones antiguas, Sí. las personas con trastornos de salud mental muchas veces fueron consideradas como sapientes, ¿ya? Que tenían Mm. conocimientos, perspectivas únicas, entonces eran casi, allá no había estigmatización diciendo que trastornos de salud mental fueron algo malo, Era ¿sí? estigmatización Exactamente, eso es como positiva. diferente, ya como diferente. Y entonces es como también en las sociedades nuestras, y incluye Alemania en eso, no estamos haciendo un esfuerzo tampoco a incluir las personas con discapacidades, trastornos de salud mental más en la sociedad. Una cosa que pasó es que sí, en los años, no sé, 50, 60 empezó la hospitalización y medicalización de personas de trastornos mentales bastante grande, ¿sí? Entonces fueron como outsourced afuera de la sociedad, en como clínicas cerradas, dado muchos medicamentos, y entonces desde esa época está como considerado también algo como malo, que requiere medicalización, tratamiento.
pero falta mucho un enfoque mucho más preventivo, ¿sí? También hay una crítica bastante grande que los farmacéuticos, las grandes empresas hacen ganan mucha plata, ¿ya? Con los medicamentos para tratar trastornos de salud mental. Entonces, falta también incentivos para invertir más en la prevención de trastornos de salud mental. Ese también es un desafío bastante grande. Pero incluso el enfoque de sanación no tiene que estar pues, enfocado, valga la redundancia, a los medicamentos. No todo tiene que ser medicación. Muchas de las enfermedades pueden ser solucionadas con psicoterapia, Claro. con charlas, no sé, Sí. e incluso si la gente se abriera más y en las personas que confía pudiera contar Sí. lo que siente y, Y lo la que piensa. detección temprana también, ¿sí? Exactamente. Prevención y sí, exactamente, ¿no? Es siempre como la medicalización, tratamiento siempre viene demasiado tarde, ¿sí? Es cuando uno ya tiene trastornos. Pero no me parece tampoco adecuado porque para que a uno lo puedan medicar en la psiquiatría lo tienen que a usted encajar en una patología y lo tienen que definir muy bien con Sí. unos síntomas Yeah. y esto tiene un tratamiento regularizado. Sí. Yo no creo que eso debe ser así porque cada mente es diferente, cada persona, primero no necesitan medicamentos o a las que sí los necesiten son casos muy extremos. Puede darse lo que decíamos, psicoterapia, charlar, abrirse, psicoanálisis, lo que sea, mil vainas, pero que tienen que generarse. Y hasta que el estigma no se elimine, pues no podemos avanzar. Esa es una de las cosas por las que yo quise empezar este proyecto, fue porque yo quiero como aumentar ese awareness aquí en Colombia que parece que no hay de las enfermedades mentales. Sí, falta mucho, de acuerdo. Bueno, Filip, devolvámonos un poquito porque nos adelantamos un poquito al tema que quería hablar. ¿Cuáles fueron los choques más grandes que usted... ¿Qué extraña más de Alemania desde que llegó a Colombia? Nada como tal. ¿En serio? Entonces, no, la cerveza aquí está buena. No, digamos, yo no, es como, no extraña nada como directamente, digamos, aparte de, no sé, mi familia, amigos, etcétera. Pero como tal, no, digamos, hay nada, hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias, no Claro. uno es mejor que el otro, es solo, es muy diferente, ¿sí? Es una cosa que sí, aquí me falta un poquito, es, digamos, la falta en Bogotá, lo que digamos, la diferencia más grande que yo veo es todo la falta de espacio público, ¿ya? Es decir, también como, sí, hay muy pocos como, sí, parques y todo, que, digamos, para mí siempre la más grande diferencia cuando yo regreso a Europa, a Alemania, otra vez es como entrar en una ciudad y moverse tanto, ¿sí? Entonces mis hermanos, yo vivía mucho tiempo en Berlín, mis hermanos, la mayoría de mis amigos están allá, entonces cuando yo voy a Berlín, en 2 días se están moviendo por todos los lados, ¿sí? Del norte al sur, ¿sí? También con transporte público. Y entonces aquí en Bogotá, como tú lo sepas, uno está como muy restringido, ¿ya? Yo ya estoy caminando, moviendo mucho, pero al final, como sepas, uno está moviendo en una zona muy restringida, muy restringida, ¿ya? No sé, del norte, sur, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa, es como... Y eso no solo es como... el libre movimiento, pero también la falta de espacio. Y aquí también está bien, digamos, segregado por estratos, etcétera, etcétera. Lo que falta es como que uno al menos para mí la diferencia es tan grande que me falta muchas veces como sentirme más parte de la sociedad. En donde estoy. ¿Sí? En ese caso, no sé, la sociedad bogotana, colombiana, ¿sí? Porque faltan muchas esas oportunidades para mezclarse con la gente, solo estar allá, ¿sí? Como todos, no sé, en Berlín o en Europa, todos estratos, sea del súper rico a
todos utilizan el transporte público, ¿sí? Y entonces todos están, o en los veranos, todos están en los parques, uno al lado del otro, ¿sí? Y uno no tenga que directamente hablar, interactuar con esa gente, pero uno se sienta mucho más parte de... Y comparten todos. los espacios. Sí, y parte de una sociedad, ¿sí? Y aquí es siempre como tú vas, no sé, con tus amigos a un restaurante X, ¿ya? Y eso es solo, o no sé, ese parque solo es, digamos, es para los estrato X, ¿sí? Entonces es siempre muy, 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 muy segregado, que sí, es una diferencia que yo siento mucho. Otra cosa que me parece, bueno, digamos, una diferencia es que en Colombia una cosa para mí es tan obvio, hablamos de eso en la clase, es la falta de confianza, ¿sí? Exacto. Que es muy relacionado y ese afecta, yo creo, como casi todas las interacciones y todo que hay. Si yo, no sé, estoy como mi banco aquí cerca de los Andes desde 2 años y medio, ya me conocen con el nombre, me escriben por WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo quisiera cambiar mi número de teléfono registrado con ellos, ¿ya? Es como 1 hora, papeles, ¿ya? Etcétera. Es tan económicamente súper inefectivo, ¿ya? Pero también una consecuencia de esa falta de confianza, ¿sí? Que requiere todas las pruebas. Si tal vez la persona sabe muy bien que yo soy yo, ¿ya? Y tengo mi cédula, etcétera, etcétera. Y entonces esa falta de confianza es muy, sí, es muy ineficiente, sí, afecta a todos las interacciones de personas. ¿Y cómo cree usted que se puede mejorar eso? O sea, suena muy interesante lo que usted me dice, porque ciertamente, Sí. y puede que sea por la ciudad, porque Bogotá, a mi parecer, siendo de afuera de Bogotá, me parece una ciudad donde la gente es muy distante la una de otra. Ya. Al menos si, digamos, usted toma Transmilenio, Ya. si a usted una persona... Regularmente. Señor, Regularmente, ya. ok. Si a usted una persona se le acerca en Transmilenio Ya. y le empieza a hablar, usted como que este man está como No, raro, y ¿no? ese es chistoso porque yo he viajado mucho en Colombia y varias veces con amigos míos colombianos en el caso. Precisamente pasó que obviamente yo soy extranjero y la gente lo Lo nota. lo notan, sí, obviamente, y entonces me hablan, ¿sí? Y me gusta hablar con la gente, habla con y mis amigos colombianos me dicen, Felipe, no puedes hablar no digas tu nombre, es como totalmente como, no, como tú dices, ¿ya? Pero para mí el pensamiento es totalmente opuesto de la lógica que hay aquí, ¿ya? Y yo estoy como cero juzgando, ¿ya? Yo vengo de un país con los 10 países con los sociólogos y economistas lo llaman la confianza generalizada, ¿ya? Entonces siempre hacen como las encuestas representativas, nos dicen, usted piensa que en general la otra gente de su país, en general usted piensa que en general uno pueda confiar en la mayoría de la gente Sí. de su país. Y entonces yo vengo de un país con una confianza en los otros supremamente alto y aquí para mí, yo no veo ninguna razón por qué debería cambiar eso, ¿sí? Entonces a mí me gusta hablar con la gente y si yo viajo, etcétera, etcétera, para mí la estrategia, digamos, intrínseca es hablar con un buen número de personas para generar ese como conexiones de confianza Sí. en ambos lados, ¿sí? Y yo creo que si voy a hablar con 10 personas, es posible que uno ya no es una buena persona, sí, pero yo siempre pienso, si me pasará algo, los otros nuevos, ya, uno de los otros nuevos muy probablemente va a intervenir, ¿sí? Si yo no voy a hablar con ninguno de los 10 y me pasará algo, y hay muchos experimentos sobre eso, es mucho más probable que nadie va a intervenir, ¿sí? Porque no había esa relación antes, ¿sí? Esa como, no sé, empatía
conexión. Entonces, allá es como mi lógica. Pero es paradójico también porque la persona ex ante, sin saber eso, pues piensa que todos los 10 van a ser malos. Entonces, sí. Sí, no es uno malo y 9 buenos, No, sino no. 10 malos contra mí. Claro. Pero me parece muy curioso que usted diga eso, porque cree que digamos, la confianza se maneja así en ciertamente esta parte del planeta, porque Sí. no es exclusiva a Colombia, obviamente. Digamos, puede ser... Yo leí un artículo que nos pusieron para Economía Social que decía algo así como que las épocas en las que disminuyó la mortalidad y mejoraron los índices sociales en Inglaterra fue durante las guerras, porque se generó como ese vínculo solitario entre las personas que tenemos que unirnos para pelear contra esto de afuera. ¿Usted cree que los países europeos que usted dice que tienen esa alta confianza puede deberse en parte a eso? Es una, esa teoría o argumento que relaciona con la guerra, yo creo que es algo válido, no solo con la confianza, pero también con la organización de la administración, la eficiencia de la administración, la infraestructura y todo, es que cuando hay una guerra, y obviamente en Europa Occidental había muchos, y Alemania fue obviamente central geográficamente y en varias dimensiones, que se genera, uno es como la necesidad, porque es una cuestión de vida o muerte, para hacer toda la infraestructura, la administración supremamente eficiente, para gestionar la guerra y todo, pero también puede, como tú lo mencionaste con un estudio de Inglaterra, genera esa confianza interna, ¿sí? Porque siempre tener el enemigo externo es una de las razones, causas más profundas, generando cohesión social interna y cooperación. Uno tiene que cooperar para combatir el enemigo externo. Hay un libro súper famoso de antropología, sociología, que se llama Imagined Communities, de Bendix, y habla mucho precisamente en eso, que todos, si los países, naciones son las comunidades imaginarias. Sí. Y entonces un argumento es que en América Latina, digamos, ojalá no tuvieron muchas guerras internas entre los países de Sudamérica, y ese podría, yo no sé, digamos, cuál es como el estado de arte de la evidencia de eso, es probablemente también difícil isolar ese efecto, pero que por eso también falta, por ejemplo, infraestructura, por ejemplo. Imagínate que Colombia tuviera, ojalá no hay, ya, entonces no me entienden malo, pero si habría una guerra, no sé, con Perú, con Ecuador, ¿sí? Ese obviamente generaría una necesidad bastante grande para, no sé, construir trenes, rutas, carreteras, todo allá, exactamente, infraestructura para relacionar con esa guerra, ¿sí? Obviamente no estoy promoviendo eso, pero la lógica interna de eso para mí tiene mucho sentido. Ahora la gente ¿sí? va a decir, no, Philipp Hessel está promoviendo la guerra entre Colombia Ojalá y Perú. no, como pero eso... alemán, no. Entiendo. Mi familia ha sufrido mucho, ya. Claro. Pero me parece un argumento un poco frustrante y casi que decepcionante, porque necesitamos estar peleados para poder nosotros reconciliarnos. Y aquí, pues los países de América Latina han sido el caso contrario de estamos peleados desde dentro, sí, exactamente. Y entonces nos descalificamos, el bogotano descalifica al costeño y así. Y bueno, Philipp, quiero avanzar porque yo sé que usted se tiene que ir ahorita. Hay unas preguntas que mandaron en Instagram. Deme un segundo. Yo publiqué ayer una encuesta diciendo que vamos a hablar con usted, profesor de la Escuela de Gobierno, y un amigo preguntó que si usted cree que la democracia es la mejor manera de elegir, y si usted cree que... ¿De elegir? De elegir
en una sociedad, tal vez, Ok, pues ajá. solamente pusieron eso. Ujú, ujú, Y también pregunta, ¿cree que la política debería volver a la designación? Porque aquí en Colombia antes el presidente designaba a los gobernadores y si no estoy mal, ya, no sé si los alcaldes los ya. designaban los Ya, 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 claro. gobernadores Ya, también ya, ya, o... ya, ya. Sí. Pero se designaba así, Ajá. no era elección No, democrática. yo sé, yo conozco un poquito sí, la historia de eso. Yo decía, hay un dicho de Churchill, el famoso, diciendo la democracia es la peor de las, digamos, no, ¿cómo se dice? Es como the best of the worst, la peor De las mejores. de las mejores maneras para O organizar. la mejor Entonces, de las peores, sí, debe ser. exactamente, la mejor de las peores. Diciendo que no es perfecto, sí, pero hasta ahora no hemos encontrado mejor manera para organizar nosotros. Yo siempre, hay esa pregunta, yo dicto una clase en desarrollo internacional y siempre les pregunto a mis estudiantes como sobre la diferencia entre la democracia y el desarrollo relacionado con China, obviamente, ¿sí? Ujú. Que es un país que está desarrollándose económicamente muy rápidamente, pero obviamente no es es por lejos no es una democracia y hay violaciones de derechos humanos bastante grande. Entonces, yo les siempre como pregunto a ustedes si tuvieran, no sé, el rey, la reina de un país, ¿ya? O Dios, y podían seleccionar como si Colombia, digamos, un escenario es 10 años de crecimiento seguro, económico muy rápido, Sí. pero sin democracia, ¿ya? O el otro escenario sería democracia con muy poco crecimiento económico, ¿ya? Y es más o menos siempre como la mitad de los estudiantes que eligen una opción por la otra. ¿Sí? Siempre les pregunto por qué es, que es bastante interesante. Yo creo la democracia es mucho más preferible porque yo siempre creo como, digamos, en las ciencias políticas, por ejemplo, hay dos diferentes teorías para legitimar resultados de políticas públicas. Uno es legitimación de que en inglés se llama input, ¿sí? Sí. Es como legitimación por los procesos, cómo llegamos a una decisión. Y allá, bajo esa teoría, uno puede tener, digamos, resultados, no sé, negativos, inesperados en ese ejemplo, no sé, crecimiento económico negativo, no bueno, sí, pero la llegada a la decisión fue perfectamente transparente, muy democrático, ¿sí? Y es decir que el pueblo, la gente, tienen también el derecho, ¿ya?, de tomar decisiones con resultados negativos, ¿sí? Sí. Pero en una democracia la idea es que uno puede corregir basado en la voluntad de los políticos, de la gente, uno puede corregir ese camino, ¿sí? Y en un país como China, si no hay esa sí, involucración de la gente, uno no puede corregir ese camino, ¿sí? Entonces yo sí estoy muy convencido que la democracia es la mejor manera de organizarse. Y la segunda parte de la pregunta... Que si usted cree que deberíamos volver a la designación. Sí, yo creo Eso responde que no, ¿no? no, sí, es súper malo, ¿ya? Entonces allá, y ni siquiera los resultados de, no sé si algunos de los alcaldes asignados fueron, no sé, alcaldes buenos, pero ese, digamos, yo creo que es allá la similitud con China, ese no cuenta, ¿sí? Entonces hay la otra, de hecho no lo mencioné, la otra teoría de legitimación es precisamente la
legitimización por resultados, ¿ya? Diciendo que no es importante quién tomó la decisión, si es el rey, no sé, el dictador, no sé, el alcalde asignado, lo que cuenta son los resultados. Y yo no creo mucho en eso, ¿sí? Porque puede funcionar una vez, pero si la gente no, ¿sí? No hay agency, como se agencia de la gente para involucrarse en eso. Ciertamente están los dos extremos, como desde el libertarismo extremo, Sí. en el que la sociedad termina llegando a nada, básicamente, Sí. y de la, pues, la designación o la monarquía o Ya. la autarquía, en la que si nos medimos solo por resultados también nos dejamos de Sí, preocupar muchas cosas. sí. Pero yo Digamos, creo la gente en una democracia mira Inglaterra, ¿sí? Entonces con el Brexit ahora, yo creo como están mucha gente que dice que van a tomar una decisión fatal, o ya están fatal, históricamente una de las decisiones más peores políticos, ¿ya? Pero tal vez, sin embargo, tienen el derecho de claro. hacerlo, ¿ya? Y es posible que, no sé, en 5 años van a tomar otra decisión y, no sé, reunirse otra vez con la Unión Europea y así es. ¿Ya? El hecho de que Entonces, sea el producto de sí, los engranajes sí, tienen el derecho de andando. hacerlo, ¿sí? Entonces uno tiene el derecho de, como colectivo, ¿sí? Yo tengo también el derecho, si quisiera, no sé, hoy emborracharme y no sé, ¿ya? Entonces es como yo tengo el derecho de hacerlo, ¿sí? Después, no sé, mañana con mala cabeza debería como ajustar mi camino otra vez, pero tengo el derecho de hacerlo y no hay otra persona que me dicta qué hacer, ¿sí? Philip, usted se me adelantó un poquito Ujú. y ahorita pasamos ya a la última sección de esta parte que es como noticias actuales. Ah, por cierto, muchas Ujú. gracias a los que enviaron las preguntas de Gracias. Instagram. Pueden seguir mandándonos, yo les voy a avisar cuando tenga otro invitado y por favor envíenme más preguntas para preguntar. Valga la redundancia. Philip, eventos actuales. Las votaciones en Europa que están Ujú. pasando estos días. Sí. He visto, digamos, en internet mucha llamada a la Ujú. votación, de salir a votar, Sí. de la democracia. ¿Usted cree que estas son unas elecciones especialmente importantes? ¿Y qué significan para Europa? Ya pasaron hace Los últimos el días, dos, último, tres sí, días. digamos, los elecciones europeos, ¿sí? Sí, al Del Parlamento parlamentario, Europeo. a los Hay parlamentarios. algunos, la gran mayoría de los países como Alemania, Francia votaron el último domingo. Hay algunos países como Inglaterra, Holanda, que históricamente siempre votan en miércoles o jueves, ¿sí? Entonces fueron algunos días, pero la mayoría de los países votó el domingo. Um, la participación en general fue mucho más alto, yo creo como en promedio 10% más alto que hace 4 años, entonces Sí. las elecciones anteriores. Que significa que otra vez yo creo que es muy relacionado con sí, la crisis de refugiados, pero también con el Brexit, que otra vez es un tema, o Europa, la Unión Europea, que es un tema otra vez que llama la atención a la gente. Una cosa, digamos, sí, en general la votación ha movido un poquito más a la derecha, pero de mi punto de vista, ojalá la ultraderecha solo ganó 7.6 del total de los votos. Entonces, Sí. de hecho, no es, de mi punto de vista, es muy triste ese 7.6%, pero no es, digamos, en Fatal. términos, no es fatal, en términos de poder de decisión en el Parlamento no es tanto. Entonces, la expectativa, de hecho, las proyecciones fueron mucho más pesimistas en esa dimensión. Entonces, ojalá no. Y como europeo, viéndolo desde, pues, lejos de su casa, Sí. ¿usted cree que este es un momento importante para Europa? Es una coyuntura, Yeah. ciertamente es una coyuntura interesante. Yeah. ¿Usted cree que esta votación es como un breaking point que va a marcar tal vez otro No, capítulo en la historia europea? no, entonces esas elecciones ocurren cada 4 años y digamos el Parlamento Europeo no es
digamos, no es tan importante en la política de la Unión Europea. Son todavía más los jefes de gobiernos que toman las decisiones. Pero tienes toda la razón que es un punto supremamente importante en un mundo en que hay mucho más y más nacionalismo que está moviendo a la derecha, ¿sí? Entonces, en que la cooperación entre países, ¿sí? El multilateralismo está perdiendo la importancia no, yo creo que la importancia es completamente al contrario, porque todos los desafíos como los desafíos más grandes, no sé, la migración, pobreza y obviamente el medio ambiente no tienen ninguna solución nacional, ¿sí? Claro. Es nada que un país solo podría resolver. Entonces la necesidad está en un mundo que se está globalizando más y más. Entonces, si tú lo ves de la luna, no hay fronteras, ¿sí? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, más y más hay esa necesidad para cooperación internacional. Y la Unión Europea, y yo me siento como muy conectado con esa idea, ha logrado de un nivel que nunca había. Es muy único una cooperación internacional de toma de decisiones que hay, no sé, grupos de países pueden votar en contra, ¿sí? Por ejemplo, de la opinión de Alemania, ¿sí? Entonces, y no hay veto, ¿ya? Entonces, y ese es el único experimento, sistema político en donde hay eso, ¿ya? Entonces, claro. Los otros países las Naciones Unidas, todo funciona con veto, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, los Estados Unidos nunca se involucrarían en un sistema en donde no habrían su veto, ¿ya? Entonces, algo muy, muy único y ojalá con todo la corriente de derecha y todo, hay desafíos muy grandes, ¿sí? Entonces, y parece estar en peligro, especialmente, sí. Pues no sé, la pelea de Estados Unidos con China, el Brexit. Ojalá no se lastime eso que decía, un sistema político que es único y que honestamente yo creo que ha tenido resultados positivos. No, claro, si tú ves, es siempre muy impresionante como en los últimos 2000 años en Europa, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la creación de los antecedentes de la Unión Europea, hasta ese punto no había ni 30 años en que no había una guerra con al menos 3 países de Europa occidental involucrados, ¿ya? Durante 2000 años, ¿ya? Entonces ahora esa época casi 70 años, digamos, desde la fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, es el periodo más largo, ¿ya? Como guerras. Por lejos, en que no había guerra, ¿ya? Y ese, si tú lo ves como en una axis, sí, como temporal, ¿ya? Es muy claro por qué es tan importante, ¿ya? Claro. Entonces, sí, para mí es muy obvio. Philip, una pregunta. Sí. ¿Tenemos tiempo para otro evento actual? O... ¿Ya? ¿Qué horas? 1:34. Ya, rápido. Rapidito. La decisión de la Corte de liberar a Jesús Santrich. ¿Qué piensa al respecto? Tengo que decir que de hecho no estoy... ¿Muy enterado? No tengo televisión, no estoy como tan involucrado en eso, porque siempre es como... digamos, sí, falta un poquito, yo también... digamos, revistas de calidad en Colombia. Entonces hay como tendencia. Es muy difícil también para un extranjero como leyendo información clara de fondo sobre lo que está diciendo. Entonces, de hecho,
tengo que preguntarte cuál es la última decisión. Él está bajo yo sé que salió de cárcel, pero Lo volvieron lo a apresar. volvieron a eso. Sí. No sé, yo creo, atrás, sí. De hecho, ayer estaba en el búnker de la fiscalía y Ya. hoy ya le dieron salida. Hoy Jesús Santrich es un hombre libre y creo que va a tomar Ok. va a cumplir, se va a posicionar como congresista en los Ujú. próximos días, si no estoy mal. Oh, wow. Ya. Yo no sé, yo creo mucho sí, en el Estado de Derecho, sí, es como, no sé, todo, digamos, los leyes de la JEP existen y yo creo les deberían hacer como en ese due process de lo que hay, ¿sí? Y, digamos, haciendo como la fiscalía debería presentar las pruebas, ¿ya? Que no parecieron suficientemente claras para hacer el caso, el primer caso ahora. Pero ya me parece más, digamos, un problema político Exactamente. que jurídico, ¿ya? Y yo creo, en Europa precisamente y en Alemania, por ejemplo, es muy diferente, pero yo creo hay similitudes entre eso, que había como una decisión en Europa, en Alemania, por ejemplo, sobre la legalización de partidos de ultraderecha, ¿ya? Que obviamente en Alemania es un estigma muy grande siendo, wow. Y hay partidos que ahora están representados en parlamentos regionales, etcétera, que son muy casi nazi, ¿ya? Casi. Y había como una decisión, una discusión amplia diciendo que, digamos, legalmente fue posible haciendo esos partidos ilegal, ¿ya? Pero tomaron al final fue como una decisión política, no tenemos que combatirlo, ¿sí? En la arena política, ¿sí? Con argumentos, ¿ya? Porque la gente que votan, ¿ya? Para esas personas, eso no puede meter en la cárcel, ¿ya? Que no es factible y no deseable, pero al final uno tiene que combatir los argumentos en la arena otra vez política, y si eso será el Parlamento, allá es la arena para hacerlo. Y yo creo es el mismo con las FARC, que al final solo tienen como 5 cupos en el Senado, Como ¿no? 10, si no estoy ¿No? mal. O 10, 5 y sí. Entonces 5. no es nada significativo en Exactamente. números como tal, y yo creo como es súper importante en esa época en que está Colombia como, sí, digamos, sí, discutirlo bien, ¿sí? En una arena abierta, escuchar los argumentos. Pero con argumentos válidos. Y escuchar de lo que tienen que decir, Exactamente. ¿sí? Y muchas veces lo que pasa en Alemania es que la gente se dieron cuenta como, buf, qué idiotas están, ya no tienen nada de fondo, ¿sí? De la ultraderecha en muchos casos, ¿sí? Y entonces perdieron las próximas elecciones, Claro. ¿sí? Y dice era, mucho, perdón, ¿no? Felipe, Sí, no. y dice mucho, especialmente viniendo de un país como Alemania, Ya. que pues experimentó lo que experimentó con los partidos de ultraderecha Sí. y hayan decidido dejarlos entrar a la arena política, Ya. pero se dieron cuenta que al final la lucha es con argumentos, Sí. con cosas válidas, con Sí. cosas soportadas por la evidencia. Sí. Pero yo a veces veo en Colombia un poquito, pues no sé si le podía decir ultraderecha, pero los partidos de ciertamente Ya. un poquito más centroderecha Ya. tienden a, ¿sabe a qué me refiero? ¿No? Ujú. Como, pues lo voy a decir como el Centro Democrático Ya. y sus representantes, tienden a tener mucho apoyo en el país, pero no basado por argumentos, sino casi ideológicamente, y eso es lo que me parece peligroso. ¿Usted cómo cree que podemos hacer que la política en Colombia se vuelva un poquito más con argumentos, con razones válidas Sí. y que nos hablemos y entendamos? Yo decía mucho a Mineses también por varias, entonces en Colombia hay muy poca valorización de pluralidad, ¿ya? De opiniones, ¿sí? Entonces no hay como, yo creo que se relaciona sí con el conflicto armado, con
colonialización y todo, es como con la iglesia que solo como hay una opinión, ¿ya? Y si tú no estás de acuerdo con eso, baile, ¿ya? O ya estás como, no sé, atacando la sociedad. Sí, etcétera. Sí, y es solo como no como esa valorización solo de escuchar a las otras opiniones sin juzgar, sí, pero todos tenemos opiniones como seres humanos, sí, y no todos están como, no sé, opiniones como tenemos las mejores soluciones, etcétera, pero son todas opiniones que posiblemente como valen la pena escuchar, ¿sí? Y entonces yo creo que aquí hay muchos retos que para valorizar más esa pluralidad de opiniones y, digamos, políticamente, porque casi no hay una, digamos, izquierda de verdad, ¿sí? No sé, que en Europa Estados Unidos es como la izquierda centro izquierda, ¿sí? Sociodemocrático, como se llama en Alemania, no sé, que acepten perfectamente el capitalismo, etcétera, 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 sí, entonces eso no existe en Colombia, entonces el continuum de verdad, de opiniones, es muy restringido, ¿ya? La distribución es muy acumulada Muy en unas partes. restringido, ¿ya? El continuum, ¿ya? De ideas, ¿ya? Es muy restringido y eso afecta mucho, sí, digamos, el framing también, sí, de los problemas es muy restringido otra vez, ¿ya? Sin pensar a largo plazo de que realmente estamos hablando que otras soluciones habría. Entonces yo lo siento mucho que está bastante restringido continuo, ¿sí? De opiniones. Yo no le veo problema que esté restringido, pero el problema que yo lo veo es que no nos hablamos. Si usted es de derecha y yo soy de Pero izquierda... eso es directamente relacionado con eso, ¿no? Que uno no habla y eso bueno, no sí, es de pronto es una característica... sí, las otras opiniones, ¿no? Exacto, que es como es una descalificación constante de y casi una atribución de todo lo malo a alguien que piensa diferente a mí. Sí, ¿Sí? Si yo me identifico como derecha, yo a usted, así no lo conozca y no conozca sus puntos de vista y pensamientos, le voy a atribuir todo lo que yo identifico como el enemigo y usted representa todo eso y usted va a hacer lo mismo conmigo, entonces terminamos en un país de dos tipos de personas. Sí, exactamente. En el que no vamos a llegar a... O una. Sí, exactamente, un tipo de persona extrema, por así decirlo. Philip, ya no le quito más tiempo, ya terminamos. Quiero darle el espacio para que le cuente a las personas dónde pueden leer sus trabajos, qué va a hacer, algún proyecto, algún seminario que vaya a dar, alguna clase. Sí, entonces en el momento estoy, como sepas, en la Escuela de Gobierno aquí en la Universidad de los Andes, entonces pueden ir a mi página allá. Tengo una cuenta en Twitter que es Philip/Hessel. También en la Escuela de Gobierno me van a encontrar. Con mucho gusto me escriben por correo. Si quisieras lo puedes compartir, no sé, Sí, claro. como en el enlace. Entonces estoy aquí, siempre aprovecho a hablar con los estudiantes. Philip, muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Y de verdad usted es uno de los profesores que genuinamente se preocupa por los estudiantes y le agradezco mucho eso porque no todo el mundo hace eso, la verdad. Muchas gracias. Philip, y por su participación le tengo un pequeño detalle de parte del podcast para chévere. usted. Y también con 3P y un L. Muchísimas bien escrito, gracias. Bien escrito. Exactamente. Philip, muchas gracias por participar. Con mucho gusto. Y gracias a todo el mundo que escuchó. Bueno, esto fue otro episodio. Chao, chao. Chao, chao. Que es muy bien. Muchas gracias. Listo.